La paternidad entendida como el rol que juega el hombre en una pareja, en este caso heterosexual, es tan relevante, sustantiva, importante como el que juega la mujer. Y yo te diría que en todo caso lo que me interesa a mí o que encuentro interesante de la pregunta tendría que ver con nuevas formas de asumir la paternidad en función de una serie de cambios importantes como la emergencia de los feminismos y de las perspectivas de género, ¿no? Te diría que a mí me interesa en particular la praxis visto desde ese punto de vista, es decir, desde una masculinidad reflexiva, consciente de las muchas herencias problemáticas, contradictorias y nefastas que tenemos tanto hombres como mujeres históricamente, ¿no? Y en ese sentido es como me vinculo reflexivamente con mi propia identidad como padre, además siendo padre en este momento de una niña. La forma en la que las prácticas de acompañamiento, cuidado, educación de los niños y de las niñas en un país como México y en general tal vez ha recaído históricamente sobre el trabajo de las mujeres. El mismo trabajo doméstico de hecho incluye la propia crianza de las niñas y de los niños. Pues esa misma creencia y esas prácticas se repiten una y otra vez en esos espacios, ¿no? Por supuesto también cuando los niños están en maternal, incluso desde maternal hasta la primaria y muchas veces hasta durante toda la vida de los niños y de las niñas, las mujeres suelen hacerse más cargo de los hijos, ¿no? Tomar en cuenta también cómo, a diferencia de otros países, por ejemplo, el derecho de la mujer y del hombre de ausentarse, por ejemplo, del espacio laboral profesional, en México sigue siendo muy acotado, sigue siendo de 3 meses para la madre y en algunos casos de ningún tiempo para el padre, ¿no? Y eso también, es decir, mucho de ese propio, de esas prácticas machistas se asumen también de manera institucional a nivel del Estado. En principio te diría que siendo padre o madre, sin tener la ayuda, el acompañamiento, el cariño sobre todo de una pareja es un desafío tremendo, ¿no? Para cualquiera de las dos partes. En el caso ya más particular como de hombres que he conocido que no han tenido la compañía de la madre de sus hijos, pues ha sido por supuesto difíciles para ellos, pero también ha sido muy difícil para los niños y las niñas, ¿no? No contar con la figura de una madre o en todo caso de una figura paternal, maternal que las acompañe juntos a su padre, ¿no? Ese tema suele ser difícil, suele ser una ausencia muy marcada para los niños y niñas que no tienen esa figura. Aunque hay que reconocer que en el caso de digamos por un lado como del ámbito sociocultural mexicano o latinoamericano que está muy marcado por prácticas profundamente machistas, en la propia estructuración de la idea de paternidad y maternidad incluso, en términos generales, los hombres suelen gozar de muchísimos más privilegios para hacer un montón de cosas, incluso en el plano laboral y demás. En ese sentido, me parece que las políticas con sensibilidad de género tienen que también recomponer, arreglar y tratar de solventar las deudas históricas que tienen con muchas mujeres, ¿no? No es solamente una cuestión de igualdad jurídica, digamos, sino es también una cuestión de paridad histórica. De ahí en fuera, pues depende mucho de los casos concretos o específicos, ¿no? Porque digamos, la temática en torno al tema, por ejemplo, de la paternidad y la maternidad en un plano legal, pues es muy amplia, muy compleja y tiene sus singularidades, ¿no? Por ejemplo, una consideración fundamental a tomar en cuenta es que el hombre no se embaraza, ¿no? La mujer sí, y eso implica, o tiene otra serie de implicaciones pues que los hombres normalmente no tenemos que confrontar, ¿no? O enfrentar. Por supuesto que es fundamental escuchar qué es lo que los niños expresan o las niñas expresan como voluntad respecto a con quién se quedan, ¿no? No es un tema fácil, es un tema que depende mucho de las circunstancias concretas en las cuales se den esos desencuentros entre los padres y los hijos. Está claro, pues vivimos en una Estado-nación, en un territorio, en un conjunto de territorios, en un espacio profundamente marcado por el machismo, y en ese sentido hay una suerte de proyección muy dura del machismo
en términos de cómo nos organizamos, incluso cómo se organizan las leyes, ¿no? No es solamente la gente, nosotros, los que incorporamos y reproducimos el machismo, es también el propio Estado en muchas instituciones, ¿no? Entonces, sí, es un desafío profundo, muy complejo, muy complicado, el que enfrentamos para poder trascender ese orden, ¿no?, dominante que está marcado por las prácticas discriminatorias para las mujeres y para personas que no se identifican en esa lógica binaria, ¿no?